Muy buenas noches, ¿cómo están a mis alumnos del primer año? Hoy en nuestra clase de química continuamos con enlaces. Hoy vamos a conocer tipos de enlace, vamos a hablar también la regla del octeto. Bueno, aquí cuando hablamos de un enlace iónico, los tipos de enlaces que tenemos, entonces tenemos un enlace iónico y un enlace covalente. Bueno, cuando tenemos un enlace iónico y cuando tenemos un enlace covalente. Bueno, vamos a abrir nuestro cuadernillo donde dice enlaces, tipo de enlace. Vamos a tener en cuenta esto. Un enlace iónico ocurre por lo general con un compuesto metálico y uno no metálico. El átomo del metal cede uno o más electrones, en consecuencia forma iones con cargas positivas, cationes, y el no metal los gana y pasa a ser la partícula cargada negativamente. Muy bien, entonces para que podamos definir si un compuesto es iónico, debemos tener en cuenta entonces el tipo de compuesto. Si yo tengo un metal con un no metal, entonces se formaría un enlace iónico. Ejemplo de un enlace iónico podría ser, por ejemplo, cloruro de sodio. En este caso, el sodio es un metal, el cloro es un no metal, entonces tenemos acá un enlace iónico. Podría ser también bromuro de calcio, otro ejemplo. Entonces tenemos acá el elemento metálico es el calcio y el no metal es el bromo. Entonces, si yo tengo metal más no metal, me va a dar un enlace iónico. Mientras que un enlace covalente puede ser la unión de un no metal más no metal. Entonces tenemos aquí un enlace covalente. Por ejemplo, el agua es un enlace covalente. Recordamos que el agua se forma con dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces son dos elementos no metálicos. Entonces aquí formamos, ¿qué cosa? Un enlace covalente. Podría ser el dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Si yo tengo acá CO2, en este caso, esta es la fórmula del dióxido de carbono. El carbono es un no metal y el oxígeno también es un no metal. Entonces tenemos aquí un enlace covalente. Bueno, ahora vamos a hablar de la regla del octeto. ¿Qué queremos decir con la regla del octeto? Cuando hablamos de octeto hablamos de 8 electrones de valencia. ¿Qué se tiene que cumplir según la regla del octeto? Vamos a leer lo que dice nuestro cuadernillo sobre lo que es un enlace, perdón, sobre la regla del octeto. Bueno, en realidad la regla del octeto fue pronunciado por un físico químico, Gilbert Newton Lewis. Y él menciona, dice que los iones de los elementos del sistema periódico tienen la tendencia de completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones, de tal forma que adquieran una configuración muy estable. Muy bien, entonces la regla del octeto se basa básicamente en la estructura de Lewis, que en el video anterior ya habíamos demostrado cómo hacer la estructura de Lewis, que tenemos que hallar primeramente la configuración electrónica del elemento y ver cuántos electrones entonces tiene en su última capa y completar en este caso con otro elemento. Vamos a definir entonces la regla del octeto, que es lo que comunica la regla del octeto, que
el elemento metal, en este caso el elemento que estamos estudiando, tiene que alcanzar un estado estable. Y para alcanzar un estado estable debe tener en su última capa 8 electrones de valencia. Pero ¿cómo puede ocurrir esto? Vamos a poner un caso. Por ejemplo, el sodio. Vamos a estudiar el caso del sodio. Recordamos que la Z del sodio es el 11. El número atómico del sodio. Entonces vamos a buscar. Es el 11. Entonces sodio yo represento con la letra Na y su Z es 11. Entonces yo tengo acá un S2, tengo que hallar la configuración electrónica, 2S2, 2P6, 3S2. Acá ya tenemos 10. Entonces yo tengo acá 2, 10. Entonces acá yo ya tengo ya 12. Entonces solamente acá tengo 1. Vamos a ver las capas. 1 es de la capa K. El número 2 corresponde a la capa L. Y el número 3 corresponde a la letra M. Fíjense que ¿cuántos electrones tenemos aquí en la última capa? Tenemos 1 electrones. Bueno, acá no se cumple la regla del octeto, que se tiene que completar 8. Pero ¿qué pasa si yo hago un compuesto, quizás con el cloro? Entonces vamos a ver el cloro. Su número atómico es el 17. Su Z es 17. ¿Qué pasa si yo hago un compuesto entre el cloro y el sodio? En este caso voy a poner NaCl. En este caso se forma el cloruro de sodio. Entonces vamos a ver si cumplimos ahí la regla del octeto. Ya tenemos ya la configuración electrónica del sodio, que en su última capa hay solamente un electrón. Voy a hallar la configuración electrónica del cloro, que tiene que tener 17 electrones. Un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. ¿Cuánto ya tengo? Vamos a ver cuánto ya tengo en este. Ya tengo un ratito, estoy buscando otro color de bolígrafo para que pueda ser más interesante la clase. Entonces yo tengo acá 2, 4, 10, 12, ya tengo ¿cuánto? 18. Pero yo solamente necesito 17. Entonces acá tengo que poner ¿cuánto? Tengo que poner 5. Entonces fíjense, ahora vamos a ver las capas. 1 es de la capa K, 2 es de la capa L, 3 es de la capa M. La última capa a la que llegamos es la capa M. Y vamos a ver cuántos electrones tengo acá. 5, 6, 7. Tengo 7 electrones. Fíjense que si yo junto con el sodio, 7 más 1, cumplimos la regla del octeto, que tengo que tener 7 electrones de valencia en la última capa. ¿Cómo puedo representar utilizando el diagrama o la estructura de Lewis? Recuerden que la estructura de Lewis se representa los electrones ya sea con cruces o con puntitos. Nosotros vamos a utilizar puntitos. El sodio tiene solamente un electrón en su última capa. Coloco acá un puntito. El cloro tiene 7 electrones en su última capa. Tengo 2, 3, 4. Voy a hacer bien para que no sea cualquier puntito nomás. Acá otro 2. Ya tengo 6. Y con este 7. Pero si comparte electrones, este le presta y este también le presta. Entonces en este caso se cumpliría 8. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que este yo puedo representar de la siguiente forma. Na, acá tengo 2, cloro,
otro 2, ya tengo 4, 5, 6, 7, 8. Ahí ya se cumple entonces, en este caso, este electrón se comparte con este electrón y ya tenemos acá 8. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí colocamos de la siguiente forma, demostrando que se cumple la regla del octeto, completando aquí 8 electrones de valencia. Ahora yo pregunto, ¿qué tipo de enlace estamos teniendo? ¿Es un enlace iónico o es un enlace covalente? El sodio es un metal y el cloro es un no metal, entonces es un enlace iónico. Muy bien, vamos a seguir viendo qué actividad hay en nuestro cuadernillo. Ya hemos visto entonces tipo de enlaces, cuando un enlace es iónico y cuando un enlace es covalente. Las actividades, por ejemplo, me dice, representa la estructura de Lewis de los siguientes elementos. Solamente la estructura de Lewis. Empezamos con el primero, que es el aluminio. ¿Cuál es la Z del aluminio? Es 13. Vamos a ver. Un S2, 2S2, 2P6. Ya tengo ya acá, ¿cuánto? 10. Después que viene 3S2, ya tengo 12, 3P1. Vamos a ver las capas. El número 1 representa la capa K. El número 2 representa la capa L. El número 3 representa la capa M. ¿Cuál es la última capa a la que llegué? Hasta la capa M. ¿Cuántos electrones de valencia tenemos en la capa M? 3 electrones de valencia. ¿Cómo voy a representar según la estructura de Lewis? Aluminio. Entonces acá yo puedo colocar acá 1, 1, 1. Tengo acá entonces 3 electrones de valencia. Bueno, vuelvo a repetir que en algunos libros se utiliza incluso cruces, que se puede poner solamente así. 3 electrones de valencia. Nosotros colocamos de esta forma, eso no tiene ninguna importancia. También se puede colocar de esta forma. 1, 2, 3. Entonces, ¿qué me indica esto? Según el diagrama o la estructura de Lewis, hay 3 electrones en la última capa. Muy bien. Vamos a ver ahora algunos otros, como por ejemplo el magnesio. Vamos a ver el magnesio. Mg. Entonces, su Z es 12. Es parecido. Entonces, un S2, 2S2, 2P6. Ya tengo 10. Yo tengo que llegar a 12. 3S2. Vamos a marcar ahora las capas. K, la capa L, y esta es la capa M. Nuevamente llegamos solamente hasta la capa M. ¿Cuántos electrones tenemos en la última capa? Tenemos 2 electrones de valencia. ¿Cómo voy a representar el diagrama o la estructura de Lewis? Mg, que es el símbolo del magnesio. Coloco acá 2 electrones de valencia. O en algunos casos también podría ser 2 crucecitas. Ustedes van a elegir. Yo sugiero que haga solamente de una forma, ya sea utilizando los puntitos o cruces. Decidan, pero yo sugiero que ustedes utilicen los puntitos. Muy bien. Ahora vamos a ir viendo más en nuestro cuadernillo. Hay más actividades. Por ejemplo, tenemos Z34, es selenio. Selenio, su Z es 34 y yo represento con la letra SE. Bueno, vamos a hacer la configuración electrónica. Un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Aquí llego ya a ¿cuánto? A 30. Después de 3D10, ¿qué viene? 4P.
Pero yo ya tengo 30, tengo que llegar a 34, entonces acá pongo 4. Ahí ya tengo ya 34. Voy a mirar las capas. K, el 2 es L, el 3 es M, el 4 es N, el 3 es M, el 4 es N. Fíjense que la última capa acá se repite. ¿Cuáles son? Llegamos hasta 4S2, que sería la capa N, pero después se volvió a repetir acá. Entonces, estas son las últimas capas. Aquí llegamos y acá se repitió. Muy bien. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tenemos en la capa N? 4 más 2. Tenemos 6 electrones de valencia. ¿Cómo voy a representar la estructura de Lewis del selenio? Bueno, acá tengo Se. Tengo que tener 2, 4, y con esto yo tengo 6 electrones de valencia. Muy bien, ahora el siguiente punto que nos pide, hay dos ejercicios que falta hacer, la del cloro y del manganeso, que van a hacer ustedes. Después ya me dice el problema, representar a través del diagrama de Lewis los siguientes compuestos. Indicar si el enlace es iónico o covalente. Aquí ya tenemos ya un compuesto. Acá ya me menciona el cloruro de sodio. El cloruro de sodio ya hicimos ya hace rato. Tenemos acá el cloruro de sodio, NaCl. Ya habíamos visto cómo hallar el enlace. Ahí dijimos que es un enlace iónico porque el compuesto es un metal y un no metal. Bueno, el número 2 de este tema dice dióxido de carbono. ¿Y cuál es la fórmula del dióxido de carbono? CO2. Una molécula de carbono y 2 moléculas de oxígeno. Bueno, tengo que conocer cuál es el número atómico en primer lugar, del carbono y también el del oxígeno. Entonces acá carbono, su Z es 6. Y el oxígeno, vamos a buscar que su número atómico es el 8. Entonces, Z del oxígeno es 8. Pero fíjense que acá tengo 2 moléculas de oxígeno. Entonces voy a ver cómo sale esto. Acá yo voy a tener la configuración electrónica del carbono. Un S2, tengo que llegar a 6. 2 S2, ya tengo 4. 2 P6. Perdón, en vez de 6 yo necesito solamente 2. Pero en realidad en la P tiene que ir hasta 6 electrones, pero yo solamente necesito 2. ¿Por qué 2? Porque solamente tengo que llegar hasta 6. Entonces 2, 4, 6. ¿Cuál va a ser la última capa? La última capa va a ser de la capa L, que sería acá. ¿Cuántos electrones de valencia tengo en su última capa? Tengo 4 electrones de valencia. Ahora voy a hallar del oxígeno un S2, 2 S2, 2 P6, pero yo necesito acá 4 nomás, porque tengo que llegar hasta 8. 4, 5, 6, 7, 8. Este es de la capa K y la capa L. ¿Cuántos electrones de valencia tengo acá en la última capa? Tengo 6 electrones de valencia. Muy bien, ¿cómo voy a representar, según el diagrama, o en este caso, según la estructura de Lewis, el CO2? Tengo acá el carbono y tengo 2 átomos de oxígeno. Uno pongo hacia acá y el otro pongo hacia acá. Recuerden la regla del octeto, que tiene que completar ¿cuántos electrones? 8 electrones en la última capa. En este caso, acá ya tengo 6, acá tengo 4, pero tengo 2 átomos de oxígeno. O sea que este le va a prestar 2 a uno de ellos y 2 al otro. Entonces coloco ya acá los electrones. Esto sería del carbono. Acá se completa 4. 1, 2, 3, 4.
Y recuerden que el oxígeno tiene 6. Por un lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora voy a completar. Fíjense que acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se completa. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces acá tenemos ya entonces la estructura de Lewis del dióxido de carbono. Ahora, ¿qué tipo de enlace viene a ser? Viene a ser un enlace covalente, porque el carbono es un compuesto no metálico y el oxígeno también. No metal más no metal, entonces me daría un enlace covalente. Muy bien, siguiente, el 3 me dice cloruro de potasio. 3. Cloruro de potasio. Bueno, acá el cloro es no metal y el potasio es un metal. Muy bien, entonces tenemos acá un enlace iónico. ¿Por qué es un enlace iónico? Porque es mezcla de metal y no metal. Ahora, ¿cuál es la Z del potasio? Es 19. Entonces voy a llegar a hacer mi configuración. Un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. ¿Cuántos ya tengo? 2, acá 10, 12, 18. Entonces me falta 1 porque yo tengo que llegar a 19. 4S1. Solamente 1, ahí ya completo 19. Recuerden que la letra S, en el orbital S, puede ir hasta 2 electrones, pero yo solamente necesito 1 porque ella se completa 19. Esta sería la última capa, es de la capa N. ¿Por qué digo que es la última capa? Ya habíamos visto que el 1 es de la capa K, 2 de la capa L, 3 es de la capa N y el 4 es de la capa N. Quiere decir que acá es la última capa. ¿Cuántos electrones tengo en la última capa? Tengo un solo electrón. Ahora voy a hallar la configuración electrónica del cloro. Recuerden que el cloro, su Z es 17. Entonces vamos a hacer un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P. Vamos a ver cuánto ya tengo. Acá ya tengo 4, 10, 12. Yo tengo que llegar a 17. Me falta 5. Bueno, vamos a ver las capas. Este es de la capa K, es de la capa L, de la capa M. Quiere decir que la M sería la última capa de nuestra configuración electrónica. Ahora, ¿cuántos electrones de valencia tenemos en la última capa? 5 más 2 son 7 electrones. Recuerden que según la regla del octeto debo llegar hasta 8. Quiere decir que mezclando con el potasio, que aquí me quedó 1, ¿cuánto tenemos juntos? Tenemos 8. ¿Cómo voy a representar la estructura de Lewis del cloruro del potasio? Bueno, vamos a escribir la fórmula del cloruro de potasio, KCl. ¿Cómo voy a representar? Bueno, K tiene solamente un electrón de valencia en su última capa. El cloro tiene 7. Entonces, cloro 1, 2, 3, 4, 5, 6 y con este 7. Entonces, al juntar este con este, entonces me daría 8. ¿Cómo quedaría entonces? Me quedaría de la siguiente forma. 1, 2. Acá el cloro. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y acá tenemos entonces nuestra estructura de Lewis del cloruro de potasio. ¿Qué tipo de enlace? Es un enlace iónico. Muy bien, ¿cómo ustedes van a averiguar en los siguientes contenidos, en los siguientes ejercicios, perdón, si es un enlace covalente? Bueno, tienen que ver. Por ejemplo, me dice el siguiente, ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es hidrógeno y cloro. Bueno,
Entonces el hidrógeno y el cloro son no metales. Entonces va a ser un enlace covalente. Ioduro de potasio. El potasio es un metal. El yodo es un no metal, es un enlace iónico. Después me dice el agua. El agua es un compuesto covalente porque tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Entonces ambos son no metales. Después me dice óxido ferroso. Tengo hierro y un no metal. Es un enlace iónico. Y el bromuro de potasio también es un enlace covalente porque es metal más bromo. Espero que le haya sido útil este video para que ustedes puedan hacer el resto de los problemas.